Hola grupo, hoy toca hablar de los sofistas. Los sofistas fueron unos pensadores que surgieron en el contexto de la ciudad-estado de Atenas en el siglo V a.C. En este contexto podemos destacar, entre otros, algunos acontecimientos fundamentales. Las guerras médicas, las guerras de griegos frente a persas o medas, entre el 492 y 448 a.C., supuso la derrota de los persas y el triunfo de los griegos. Supuso también la hegemonía de Atenas, que provocó un sentimiento de superioridad, un sentimiento nacionalista entre los griegos y en concreto entre los atenienses. Se consideraban los mejores y con el apoyo de los dioses. Las guerras o guerra del Peloponeso, entre el 431 y el 404 a.C., supuso la derrota de Atenas frente a Esparta. El gobierno democrático de Pericles, con la implantación plena de la democracia en Atenas. Y por supuesto, como consecuencia de todo lo anterior, el predominio del interés por el conocimiento del ser humano y la sociedad humana, frente a un conocimiento más amplio del universo. Es lo que se conoce como giro antropológico. Estuvo vinculado a la aparición de los sofistas, de Sócrates y de Platón. Los sofistas constituyen un movimiento filosófico que surge en Atenas en la segunda mitad del siglo V a.C. Sofista era un maestro del saber, un sabio, una persona que destacaba en cualquier saber, ya fuera teórico o práctico. Sin embargo, en este contexto democrático de la segunda mitad del siglo V a.C. en Atenas, los sofistas eran unos determinados profesionales de la enseñanza que se dedicaban a enseñar sobre todo oratoria y leyes a aquellos que estuvieran dispuestos a pagar por ello y se lo pudieran permitir. Estos maestros cobraban por las enseñanzas que impartían, algo que hasta entonces no era tan manifiesto. Cuando se habla de que comienza la institucionalización de la enseñanza, se refiere a que surgieron maestros que se dedicaban profesionalmente a ello. Entre las características fundamentales de los sofistas, destacamos las siguientes. En primer lugar, su carácter humanista. En el centro, el ser humano y la sociedad. En segundo lugar, su exaltación de la democracia, de la pluralidad y confrontación de planteamientos diferentes, aunque también hay quien los consideraba unos demagogos, unos manipuladores del discurso público para alcanzar el poder. Eran unos auténticos especialistas, unos auténticos expertos en el dominio del lenguaje y de las leyes. Defendían el planteamiento del relativismo. Todas las verdades, todos los planteamientos podían ser igualmente válidos. La consecuencia era la siguiente característica: el escepticismo. Ya no me creo nada, no creo en nadie.
finalmente el dato ya anunciado anteriormente de ser profesionales de la enseñanza. Y llegamos así a la defensa que hacían del convencionalismo frente a la naturaleza. Hasta ese momento, para los griegos, no había diferencia entre las leyes del universo y las leyes del ser humano y de la sociedad humana. Era lo que se conocía como macrocosmos y microcosmos. Sin embargo, los sofistas cuestionan que las leyes del ser humano no son equivalentes a las leyes del universo, que salvo las leyes naturales del ser humano, que solo eran dos, la ley del más fuerte y la búsqueda del placer, todas las demás leyes del ser humano no eran las leyes del universo, que eran leyes convencionales, resultado tan solo de la práctica humana, mediante una imposición o un acuerdo. Ejemplo de ello, la Constitución de Atenas, que había ido cambiando. Si hubiera sido natural, una ley natural, hubiera sido eterna, inamovible. Ello dio lugar al relativismo y el escepticismo en los sofistas. Decían los sofistas que solo hay dos leyes naturales en el ser humano: la búsqueda del placer y la ley del más fuerte. Autores sofistas como Protágoras decían: el ser humano es la medida de todas las cosas. Como Gorgias: no hay ser, si lo hubiera no podría ser conocido. Si fuera conocido no podría ser comunicado su conocimiento por medio del lenguaje. Por todo ello, los sofistas se dedicaban a enseñar, obrando, a triunfar en la vida pública, enseñando oratoria y leyes. Y esta falta de, entre comillas, naturaleza universal también era aplicable a las normas morales. Y para ello daban dos argumentos: si fueran universales y naturales las normas morales, serían las mismas para todos y en todos los lugares. Sin embargo, no hay acuerdo, no hay unanimidad. Y además, cuando comparas las leyes y las normas morales que hay en una sociedad, observas cómo van cambiando. Esto da lugar al relativismo. Todo depende de cada uno, de quien lo diga, quien lo piense, quien lo haga. Y esto es todo por ahora.